Soy Raquel González Madero y te doy la bienvenida a Desafíos, el programa dedicado al petróleo, gas, minería y energías alternativas. Hoy hablaremos de la historia del petróleo en el mundo y cuando llega a la Patagonia, aquí en la Argentina. Y también vamos a estar con el diputado Luis Zapac, del Movimiento Popular Neuquino, aquí en la provincia de Neuquén, quien preocupado y ocupado escribió el libro Entender Vaca Muerta, donde habla sobre el fracking. El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 11, versículo 3, que dice que el asfalto se usó para pegar los ladrillos de la Torre de Babel. Sin embargo, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las aplicaciones que se le daban al petróleo eran muy pocas. Fue el coronel Edwin Drake quien perforó el primer pozo petrolero en 1859 en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. Cada 13 de diciembre, los argentinos celebramos el Día del Petróleo, en homenaje a lo sucedido en 1907. Cuando una cuadrilla de empleados del Ministerio de Agricultura de la Nación que perforaba un pozo en Comodoro Rivadavia buscando agua, descubrió la existencia de hidrocarburos a 539 metros de profundidad. Pero aquella no era la primera vez que el petróleo fluía a la superficie desde el subsuelo argentino. Desde finales del siglo XIX, varios emprendedores habían intentado desarrollar una explotación petrolera para destilar queroseno y atender el creciente mercado de iluminación de Buenos Aires y otras ciudades. Si tuviéramos que elegir una de las empresas que protagonizaron la prehistoria del petróleo argentino, nos quedamos con la Compañía Mendocina Explotadora de Petróleo, creada y conducida por el mendocino Carlos Fader. Fader visitó Mendoza en el verano de 1885 y su entusiasmo con el potencial del petróleo de Cachauta lo llevó a Europa, donde hizo analizar muestras, visitó explotaciones petroleras y contrató personal y equipamiento para su nueva compañía. Los primeros 4 pozos se perforaron en 1887 bajo la supervisión de un geólogo polaco traído al país por Fader. 3 resultaron productivos y al año siguiente se perforó un 5º pozo adicional que resultó ser el de mayor caudal, por lo que se decidió explotar comercialmente al yacimiento. Y en 1897, tras haberse perforado casi 30 pozos y producido cerca de 8.000 toneladas de petróleo desde la primera perforación, la actividad fue prácticamente abandonada. Y en 1865 se constituye en el norte argentino la Compañía Jujeña de Queroseno, Industria Petrolera Nacional. En 1907 llega a la Patagonia el descubrimiento del yacimiento de Comodoro Rivadavia, que inauguró el cambio de una nueva etapa en la historia del petróleo argentino. Pero aquí la intervención estatal resultó decisiva en la medida en que, desafiando dificultades y presiones de toda clase, sentó las bases sobre las que se levantó la moderna industria petrolífera. Llega el 29 de octubre de 1918 y comienza la historia de la industria petrolera neuquina, que nace con la perforación del pozo número 1 en Plaza Winkle. El equipo patria de la Dirección General de Minas y Geología e Hidrología de la Nación descubre el crudo. Significó el primer yacimiento de la cuenca neuquina y se llamó Campamento 1. En 1921, Plaza Winkle ya tenía 600 pobladores. Al año siguiente se crea yacimientos petrolíferos fiscales que construye galpones, talleres y una pequeña destilería para satisfacer las necesidades locales y de la zona del Alto Valle del Río Negro. La explotación continuó en el entorno a Plaza Winkle, en donde se descubrieron los yacimientos Campamento 2 en 1925 y Campamento 3 en 1927. En 1941, YPF descubre el yacimiento Chayacó, ubicado a 25 kilómetros de Plaza Winkle.
que da fin a una década del 30 caracterizada por una declinación pronunciada de la actividad. Luego aparecen Loma Negra en 1941, Cerro Bandera en 1952, El Sauce en 1956 y Sierra Barrosa en 1957. En esta época del 60 se destacaron los hallazgos de los yacimientos Centenario en 1961, Las Chivas y el Salitral en 1965. En 1967 se descubre Puesto Hernández en el norte neuquino, en las proximidades de lo que hoy es Rincón de los Sauces. Fue durante años el yacimiento de crudo más grande del país. También aparecen Lindero Atravesado en 1961 y Río Neuquén en 1971. En 1977 llega un hito que cambió la matriz energética argentina con el descubrimiento del gigante gasífero de Loma La Lata. A partir de ahí comienzan a desarrollarse una gran red de gasoductos troncales. El potencial de gas de esa zona es luego acompañado del hallazgo de otros campos ubicados en las cercanías como Aguada Pichana en 1980, Aguada San Roque en 1986, Lomas de las Yeguas en 1986 y Sierra Chata en 1993. En 1980 llega la década del crecimiento para el crudo neuquino, gracias a los nuevos niveles productivos en el campo de Puesto Hernández, a los que se suman otros, como el de Chigüido de la Sierra Negra, Lomitas en 1988, que permitirán que se constituya en el yacimiento de mayor producción del país. En los últimos años de la YPF estatal se descubre el Portón en 1990 y el Trapial en 1991. Luego, en plena privatización, se hallan los últimos yacimientos importantes, Confluencia en 1993 y Chigüido de la Salina en 1995. Durante esta década, Neuquén se transforma en la principal productora de crudo del país y se construye el oleoducto trasandino entre Puesto Hernández y el puerto de Concepción en Chile. En 1992, YPF se privatiza y la mayoría de los trabajadores son despedidos. En 1996, en Cutralcó y Plaza Huíncul, la crisis estalla en La Pueblada. En el año 2000, el gobernador Jorge Sovich y el gobierno de Fernando de la Rúa prorrogan la concesión de Loma La Lata a Repsol por 10 años, 17 años antes de que se venza el contrato. En el año 2008, el gobierno de Jorge Zapac acuerda con YPF la prórroga por 10 años de las concesiones, convenio que sirve de base para la Ley 2615 de renegociaciones petroleras. La empresa se compromete a realizar un pago inicial de $175 millones más 20 millones en concepto de responsabilidad social empresaria. Además, se eleva en 3 puntos el porcentaje de las regalías que recibe la provincia. En diciembre del 2010, YPF anuncia el hallazgo del Taigás, que triplica sus reservas y amplía de 6 a 16 años su horizonte de reservas. En el 2011, la empresa controlada por Repsol anuncia el descubrimiento de 927 millones de barriles equivalente de petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma La Lata, e informó además que delineó una nueva área de 502 kilómetros cuadrados con potencialidad de recursos adicionales. El potencial petrolero de la formación Vaca Muerta, que se anunció como hallazgo, ya se conocía desde la época de YPF estatal, aunque no fue posible su explotación por impedimentos tecnológicos. Esa formación es uno de los 3 reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo y una de las causas de la estatización del 51% de las acciones de Repsol en YPF. En este 2011, un anuncio de la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos decía que consideraba a nuestro país como tercero a nivel mundial en recursos no convencionales, detrás de China y Estados Unidos. Además, este informe consideraba a la cuenca neuquina como la más promisoria en términos de producción futura de petróleo y gas, en particular
por los aportes de formación lutítica de vaca muerta. Pero no llegará a Argentina el desarrollo integral hasta el 2012, que es cuando el gobierno nacional recupera estratégicamente el paquete accionario de YPF. Y finalmente en el 2014 se logra consensuar entre Nación y provincias productoras la sanción de la Ley de Hidrocarburos que pone en contexto los intereses de todos los actores relevantes en el sector. Ahora los invito a que compartamos la nota que le hice al diputado Zapac del Movimiento Popular Neuquino aquí en la provincia de Neuquén, que como los dije anteriormente, preocupado y ocupado, escribió el libro Entender Vaca Muerta, donde habla sobre el fracking. Quisiéramos que nos explicara bien qué es en realidad vaca muerta. Bueno, se lo suele confundir con un territorio, pero en realidad no es un territorio, no hay un territorio que se llame vaca muerta, sino que es una formación geológica sedimentaria, o sea, es una capa sedimentaria que está a unos 3.000 metros de profundidad y que se expande del centro al norte de la provincia de Neuquén, llegando a Mendoza, al este hacia Río Negro y también un pedazo de La Pampa. O sea, es una formación, es una roca generadora, o sea, fue el fondo de un mar, que durante millones de años se fue acumulando detritos de peces, plancton, algas, y eso después se fue tapando de tierra, de otras sedimentaciones, y fue quedando bajo presión litológica de las distintas capas y temperatura. Entonces esos detritos biológicos se van transformando y se convierten primero en una masa que se llama querógeno, después con el tiempo se van convirtiendo en petróleo, después en gas. Eso en la roca madre, el petróleo y el gas migran porque al ser volátiles buscan salir a la superficie. Lo que queda con el tiempo se convierte en carbón, ¿no? O sea, hay un proceso de material biológico a carbón, ¿no? Bueno, o sea, hay una ventana de tiempo para sacar petróleo y gas, ¿no? Que se mide en millones de años. Bueno, vaca muerta está justo para poder ser explotada. Otro de los mitos es que el fracking es un invento malvado de las empresas multinacionales que quieren destruir la humanidad para ganar plata, ¿no? Bueno, no es así porque un yacimiento petrolero tiene un proceso. Se explora, si es beneficioso, se explota. Y en la medida que se va sacando petróleo y gas, va perdiendo presión y y ya no surge naturalmente, entonces se ponen bombas y después tampoco ni con las bombas, ¿no? Bueno, entonces, pero queda mucho petróleo porque el parámetro se llama TOC, Total Organic Carbon, ¿no? Carbón orgánico total. Del 100% del carbón orgánico que hay en un yacimiento, con la producción primaria, o sea, la que sale sola o bombeando, vemos las cigüeñas bombeando, con suerte se llega a sacar hasta un 15% del carbón orgánico total, del TOC. Con suerte, hasta el 15%. Entonces viene después una técnica que se llama recuperación secundaria. ¿Qué consiste la recuperación secundaria? Se hacen pozos inyectores de agua. Se inyecta agua a presión, el agua es más pesada que el petróleo y que el gas, obviamente, y como la formación tiene... ¿Esa agua va con aditivos o va sola? No, va con aditivos, va con detergentes, porque el detergente ¿qué hace? Separa la grasa de la piedra, de la cerámica, ¿no? Esos son los famosos secretos, no hay ningún secreto. O sea, ninguna empresa puede meter un químico si no lo revela y además está controlado que use ese químico y no otro. Bueno, entonces... presiona el agua, levanta petróleo y el gas, ¿no? Entonces sale la bomba que saca agua con petróleo y gas, que se separa. Eso es recuperación secundaria. Cuando eso ya no da más, porque hay pozos que sacan el 98% de agua y el 2% de petróleo, ya no es rentable, porque es más caro separar y el agua esa
volver a inyectarla en el subsuelo es más caro que el beneficio de ese miserable 2% que se saca, ¿no? Pero un 4% ya es rentable, ¿no? Eso es recuperación secundaria. Cuando eso ya tampoco funciona, hay varias técnicas de recuperación terciaria. Recuperación terciaria es poner químicos, que en general se llaman surfactantes, son polímeros o polímeros, que hacen el efecto de separar el aceite de la roca. Ese es el efecto que produce. También se puede poner vapor con temperatura, la temperatura licúa al aceite. Y por último, fractura hidráulica, ¿no? La primera fractura hidráulica se hizo en Estados Unidos en 1949. O sea, la fractura hidráulica consiste en inyectar agua a presión con piedritas muy controladas, inclusive son artificiales, cerámicas artificiales. Entonces el agua quiebra la roca y deja la piedrita adentro para que cuando salga el agua, al salir el agua, la presión litológica de miles de metros hasta la superficie vuelve a aplastar a la fractura que usted logró con el agua. Pero las piedritas esas hacen que no se cierre. Con lo cual luego que se retira el agua, empieza a fluir el petróleo y gas. Otro de los temas que usted destaca en el libro de los funcionarios que eufóricamente hacen, ¿no?, anuncios y dicen que seremos Arabia Saudita. A Arabia Saudita no le interesa el fracking. ¿Por qué no le interesa la explotación no convencional, a pesar que tiene enormes yacimientos no convencionales? Sencillamente porque sus yacimientos convencionales son gigantescos y además, como usted dice, son muy someros, o sea, están muy cerca de la superficie, se perfora y sale con mucha presión, entonces no necesitan fractura hidráulica. Argentina, igual que Estados Unidos, que Canadá, se ha quedado sin esos yacimientos ricos. Loma La Lata está depletada, está renaciendo por la fractura hidráulica, pero ya la explotación tradicional, que sale solo el gas, ya no va más. Entonces, nunca vamos a ser Arabia Saudita, porque ya nuestros pozos convencionales ya están agonizando. Vamos a seguir sacando, pero con secundaria y terciaria. Y eso tiene otro costo. Esto tiene otro costo, en primer lugar. En segundo lugar, Arabia Saudita hizo un esfuerzo enorme para desalentar la fractura hidráulica. Como Estados Unidos se autoabasteció de gas y además permitió la exportación de petróleo y de gas, todavía no se autoabastece de petróleo, pero para ello es comercio, todo es comercio, entonces si sacan petróleo y les conviene exportarlo, lo exportan. Aunque después tengan que importar, pero exportan a un precio e importan a otro, entonces siempre hacen negocio. Bueno, como Estados Unidos salió al mercado, produjo una conmoción tremenda. La producción de Rusia está estancada, la producción de Arabia Saudita y los países árabes está estancada, la producción de Estados Unidos está creciendo rápidamente. Entonces, ¿qué hicieron mis parientes árabes? Yo tengo, mis abuelos son libaneses. Bajaron de $100, esto estamos hablando del 2014, en el año 2014, bajaron de $100 el barril, lo bajaron, llegó a estar a 19. Después se estabilizó en 25, después fue subiendo despacito. Hicieron dumping, se llama dumping, ¿no? O sea, bajar el precio de su producto a una pérdida, ellos no perdían, pero lo bajaron mucho, a costa de problemas económicos para ellos mismos, para desalentar la fractura hidráulica. ¿Qué lograron? Que Estados Unidos, Canadá y Argentina, porque también YPF hizo innovaciones, estos tres países pioneros en la fractura hidráulica mejoraran la productividad, mejoraran la tecnología, mejoraran las operaciones y bajaran el break-even, ¿no? El precio donde un pozo, un yacimiento es rentable. Y hoy los yacimientos no convencionales, más o menos, son rentables con $40 el barril. Y hoy el precio internacional está en $65. Entonces, la respuesta es que no somos, ni seremos, ni queremos ser Arabia Saudita. Estamos felices con Vaca Muerta. En próximos programas seguiremos con esta extensa y enriquecedora nota que le hicimos al ingeniero Luis Zapac.
Ahora los invito a nuestro segmento que tendremos todas las semanas, donde mostraremos las distintas empresas que prestan servicios petroleros. Los Vasquitos es una empresa que se inició en el 2006 como un emprendimiento familiar, en que hoy ya vamos por los 12 años. Desde que se inició nos vinimos acá al Valle, gracias a un señor amigo acá de Cipolletti, don Alejandro Alessi. En realidad me llevó a Rincón, que es donde le empezamos a hacer un trabajo a él de un emprendimiento que tenía de olivos. Y bueno, de ahí comenzó todo y bueno, hasta el día de hoy estamos trabajando. Gracias a este señor y a toda la excelente clientela que tenemos. ¿Qué significa para usted y su empresa Vaca Muerta? Vaca Muerta es el proyecto energético que va a sacar a todo el país adelante, es lo que todos estamos esperando. Nosotros hacemos servicios a las empresas petroleras, le hacemos todo lo que es alambrados, con alambrados Los Vasquitos. Y con servicios generales Pichimahuida le hacemos todo lo que es galpones, parte de obra civil. Lo que es galpones, bueno, todo con caño estructural y perfil C, todo con chapa galvanizada, chapa color según quiere el cliente. Y después, bueno, todo lo que es hormigón se usa todo hormigón elaborado, H30, según lo que el cliente disponga. Y después el tamaño de los galpones es lo que requiere la empresa. Y en este momento con la empresa que estamos laburando petrolera es Pan American. En un momento le hemos laburado a YPF, a Petrobras, le hemos laburado a Total. ¿Las empresas petroleras son muy exigentes en sus trabajos? Son exigentes en el trabajo y también son exigentes en todo lo que es al personal. Tienen que estar el personal, los vehículos que entran al yacimiento tienen que estar todo en regla. Son muy exigentes en el caso de Pan American en todo lo que es seguridad e higiene. Que bueno, la empresa nuestra tiene un señor que Dante Dubó, que es el encargado de brindarnos este servicio, pero sí, son muy exigentes en esas cosas. Nosotros desde que estamos acá ha crecido un montón porque hemos hecho una gran cantidad de field lot, pero bueno, el field lot más grande que hemos hecho es el de Pablo Servi, que ha sido la gran vidriera nuestra para mostrar todos nuestros trabajos. Y hoy en día, con el tema del engorde, se está usando mucho en el Valle por la tremenda demanda de carne que hay acá. El beneficio que tiene el cliente nuestro, que nosotros trabajamos con material y mano de obra, así que eso también nos ha caracterizado por la continuidad de trabajo que tenemos. ¿Cómo ve a Añelo, que es el corazón en este momento de Vaca Muerta en la provincia del Neuquén? Añelo en su momento fue, bueno, hubo mucha cantidad de trabajo, aflojó un poco y ahora está queriendo arrancar de nuevo ya con todas las empresas instalándose nuevamente. Lo que también quiero recalcar acá en Los Vasquitos, bueno, que todo mi personal es idóneo en lo que hacemos, siempre nos dedicamos a lo que es el alambrado, en lo que es Pichimahuida, todo lo que es galpones y obra civil. Y bueno, siempre soy un agradecido a toda mi clientela, son las personas que hoy debo agradecer como la infinita clientela que tenemos. Hemos llegado ya al final de Desafíos, dedicado al petróleo, gas, minería y energías alternativas. Recuerden que los espero la próxima semana.